Crisis social en Ecuador. Ha habido una gran movilización tras un primer acercamiento entre el gobierno ecuatoriano y los líderes indígenas. Esto en medio de toda la crisis que se está viviendo en este país, que afecta, por supuesto, a Ecuador y a los países limítrofes también por el alza del precio en los combustibles. A continuación, tenemos algo preparado para que usted entienda más sobre este tema. Las protestas no ceden en Ecuador. Para el miércoles está convocada una gran movilización social de sindicatos indígenas e inconformes. Los manifestantes exigen que el presidente Lenín Moreno dé marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios, que provocó un aumento de hasta 123% en el precio de los combustibles. Este país es rico en recursos naturales. Lo que pasa es que se ha empobrecido gracias a la sarta, la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida y la otra, como el gobierno de Correa. Desde hace unas semanas se registran protestas en la capital, con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. Moreno ha acusado directamente a su antecesor y antiguo aliado, Rafael Correa, de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Nos dicen que Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas. Eso es mentira. Nadie nos paga. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también salieron y no había el correísmo. Entonces nadie nos paga, que quede claro para los empresarios. Estamos cansados de la corrupción a nuestro país ecuatoriano. Ya basta, señores. Entren a gobernar por el pueblo. Miles de indígenas y campesinos llegaron en los últimos días a Quito, donde se instalaron en un parque cercano a las sedes del gobierno y el legislativo, y se declararon en pie de lucha. El lunes Moreno se vio forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, desde donde promueve el diálogo con la dirigencia indígena. Frente a los intentos de manifestantes de ocupar edificios públicos, el mandatario restringió el tránsito nocturno alrededor de esas instalaciones estratégicas. El presidente ha mantenido siempre una mano extendida para dialogar, pero también un llamado a desmarcarse, a alejarse de los hechos violentos. Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y 7 países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno. Para entender un poco más sobre la crisis por la cual atraviesa este país, vamos a hablar justamente con nuestro invitado internacionalista que hoy nos está acompañando, el licenciado Francisco Solares. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Cómo podemos entender este problema que está atravesando Ecuador, licenciado? Bien. Ecuador atraviesa justamente una situación de conflicto producto justamente de un cambio ideológico que ha venido justamente desde hace ya un par de años con el arribo al gobierno de Lenín Moreno. Entonces, a lo largo de este tiempo justamente han habido reformas a las estructuras justamente económicas en Ecuador que han derivado ahora justamente en el alza de combustible, que ha sido el detonante principal, tomando en cuenta las subvenciones que tenía el Estado antes con el tema de los hidrocarburos. Entonces, justamente se ha venido viendo una sumatoria de acontecimientos que no solamente ha sido ahora lo de hidrocarburos, sino más bien ha habido una especie de sacar toda una estructura que dejó justamente Rafael Correa después de muchos años, en la cual había cooptado muchos poderes del Estado, no solamente el legislativo, sino más que todo el judicial. Y esto empieza a generar investigaciones, sobre todo, en la cual se ha descubierto que toda la década del correísmo se generó una corrupción galopante en Ecuador y esto ha sucumbido justamente a las arcas del Estado. Entonces, el Lenín Moreno ha tenido que tomar desde hace ya un tiempo atrás diferentes medidas de ajuste estructural que de una u otra forma han afectado la economía del pueblo ecuatoriano. ¿Qué rol desempeña justamente el expresidente Rafael Correa, ya que usted lo menciona? A ver, Rafael Correa, para empezar, tiene una orden de captura internacional por la Interpol, producto de estas investigaciones y del tema de corrupción que han sido demostrados en su país y que justamente desde hace un tiempo atrás estaba exiliado y estaba, como se dice, viviendo en Europa a través de la embajada justamente de Bélgica, y a partir de eso justamente Correa empieza a esquivar a la justicia ecuatoriana y ahora justamente se tiene pensado de que Rafael Correa está auspiciando este tipo de protestas o está recibiendo el apoyo económico
porque él pretende volver la siguiente legislatura. Es decir, de aquí a un lapso de 1 año y medio, nuevamente Rafael Correa pretende volver a Ecuador y presentarse a las elecciones generales, no en este caso como candidato a la presidencia, sino que se especula demasiado que él quiere ser candidato a la vicepresidencia, siguiendo la misma estrategia que se tiene en Argentina. ¿Usted cree, licenciado, que adelantar las elecciones en Ecuador sería una forma de arreglar todos estos problemas y conflictos sociales por los cuales se están atravesando? Yo creo que Lenín Moreno tiene un desafío muy grande en este sentido, porque primero, más allá de que ha trasladado la sede de gobierno de Quito a Guayaquil para evitar más tensiones, Lenín Moreno tiene ahorita cierto apoyo popular, pero el problema es que no tiene mucho apoyo en el legislativo. Es decir, hay un problema grande porque parte del correísmo ha quedado todavía dentro de las estructuras del Estado, tomando en cuenta de que Lenín Moreno era del partido de Rafael Correa, ¿no? Entonces justamente Lenín Moreno cambia esa actitud y no sé si todavía el Congreso en realidad irán a medir fuerzas políticas para esto, para que justamente vaya a haber un adelanto de elecciones que seguramente no creo que vaya a ganar la línea de Lenín Moreno, sino más bien volvería con fuerza justamente este tema del correísmo. ¿Usted cree que la agenda de diálogo propuesta justamente por el presidente Moreno en las últimas horas de alguna forma servirá para desactivar las protestas sociales que hay en Ecuador? Lo que se pretende es justamente eso, ¿no? El presidente Lenín Moreno está tratando de que estas situaciones de conflicto no se extiendan a lo largo del país, es decir, que el conflicto solamente quede encapsulado en la ciudad de Quito y no pueda extenderse a otras ciudades, porque si no le va a generar mayor conflicto y la policía va a tener que empezar a generar acciones justamente en contra de la sociedad, tratando de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Se decretó toque de queda justamente, ¿no? Sí, se habló justamente de eso alrededor de las instituciones del Estado, es decir, alrededor del Parlamento, de la Casa de Gobierno. Entonces son situaciones previas que si el gobierno no las sabe manejar justamente con mucho tacto sobre todo, puede generar un detonante mucho más grande, tomando en cuenta de que la sociedad se encuentra en alerta permanente y al parecer, como se ven en las imágenes, son grupos que tienen tintes radicales, ¿no? ¿Cuál sería este detonante más grave? En el peor de los panoramas, en la peor de la situación, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar primero es que el presidente no pueda atender la solicitud de evitar el alza de los combustibles que ha subido en 124% y en segundo lugar que las fuerzas del orden traten de reprimir justamente las manifestaciones y se genere ahí justamente el botón que vaya a detonar esta situación para peor. ¿Esto de alguna forma afecta a nuestro país o a los países vecinos de Ecuador? Sí, sin lugar a dudas justamente esto significa un reacomodo de la izquierda y del socialismo del siglo XXI, tomando en cuenta que ya vienen las elecciones en Argentina, las elecciones en Bolivia y prácticamente se utiliza esto como una campaña en realidad política para demostrar de que los gobiernos que han tratado, que han cambiado, ¿no?, que le han dado el viraje ideológico, no han tenido la capacidad de resolver esos problemas y que justamente los gobiernos socialistas son los únicos que podrían justamente llevar adelante políticas sociales de subvenciones y de bienestar supuestamente para la población. Ha sido importante conocer su palabra respecto a este tema. Le agradecemos su visita, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más en la revista Al Día de Bolivisión.